Hola amigos y amigas, bienvenidos al podcast Películas de Culto, podcast que vamos a inaugurar con la excelente película de Paul Verhoeven de 1997, Starship Troopers. Starship Troopers se basa muy libremente en la novela de Robert Heinlein del mismo título, una novela del año 1959 con mucha polémica desde que se escribió en el minuto 1, acusada y tildada de fascista, de militarista, de belicista, y la polémica sigue hasta nuestros días, lo que no impidió que en el año 60 ganara el premio Hugo, uno de los premios más influyentes de la literatura, junto con el premio Nebula, de la ciencia ficción. La novela fue traducida a múltiples idiomas y aún a día de hoy, y a pesar de las críticas y de todos los ataques que pudiera tener, sigue indiscutiblemente siendo una novela muy influyente de la ciencia ficción. Paul Verhoeven venía muy fresco del gran éxito comercial de Instinto Básico en el año 92 y también del estrepitoso fracaso que supuso Showgirls en el año 95. Película esta, sin embargo, que ha ido también adoptando un cierto estatus de culto, al igual que Starship Troopers. El holandés Paul Verhoeven acometió con Starship Troopers su tercer proyecto de ciencia ficción, tras las estupendas Robocop del año 87 y Desafío Total en 1990, dos películas que fueron dos grandísimos éxitos. Starship Troopers, de alguna forma, cierra esta trilogía de ciencia ficción, de la etapa americana de Paul Verhoeven, y algo que no mucha gente sabe es que Starship Troopers es la película favorita del propio Paul Verhoeven de toda su filmografía. Paul Verhoeven nunca se terminó de leer el libro Starship Troopers. Sí lo hizo el guionista Ed Neumeyer, que había trabajado con él en Robocop, y lógicamente él vio en el libro un tono fascista, un tono militarista, y él quiso hacer una parodia de este mensaje. No vamos a entrar aquí mucho en el mensaje del libro. Claramente el libro es militarista y belicista, y yo no sé si realmente tildarlo de fascista o no. Ya cada uno lo puede interpretar como quiera. Sí, claramente el autor dice que la violencia es necesaria para resolver algunos conflictos. Una frase que se dice literalmente también en la película, pero claro, desde otro tono bastante diferente. En el libro también se defiende el voto selectivo. Digamos, no el voto democrático universal, sino un sufragio selectivo, y que solo pueden votar, igual que en la película, la gente que hace el servicio militar. Y el mensaje belicista y militarista no lo niega ni el propio autor. Verhoeven quiso darle una vuelta de tuerca a este mensaje y quiso hacer una parodia no solo del libro, sino de las películas bélicas en general. Quiso hacer, sobre todo, como pasaba también en Robocop, una feroz sátira sociopolítica, con mucho humor negro, con mucha mala leche. La película también fue tildada de profascista y de militarista y de belicista, y no se entendió, obviamente, el tono de la película en ningún momento. Paul Verhoeven no es sospechoso para nada de ser un tío
de ultraderecha. Paul Verhoeven es europeo, Paul Verhoeven cree en el estado del bienestar, en los servicios públicos, en Robocop y en Desafío Total también tiene claramente mensajes en contra de las grandes corporaciones, en contra de vender lo público, como pasamos en Robocop con la policía, a las empresas privadas. Entonces, que alguien diga que Paul Verhoeven ha querido hacer una película fascista, pues en fin, es no entender para nada la obra de este autor. Verhoeven realmente del libro lo que hace es tomar poco más que el título y el nombre de los personajes y también la premisa de una guerra contra los insectos para configurar un futuro distópico, un futuro en el que un estado militarista pues distingue a ciudadanos de primera y de segunda. Los ciudadanos que pueden votar son los que hacen el servicio militar y los que no pueden votar, no tienen derecho a voto ni a cargos públicos, pues son los que no han hecho el servicio militar. Si bien todo el mundo pues hay libertad de expresión, se supone que es una sociedad rica, es una sociedad donde se ha superado ya la pobreza. Esto en el libro también es así. Es una sociedad donde se ha superado también el racismo, se ha superado todo tipo de problemas de género. Es muy famosa. O sorprendió en su momento esa escena, ¿no?, de la ducha donde hombres y mujeres se duchan juntos, que también está en Robocop. Esta película tiene muchos paralelismos con Robocop. Los anuncios de reclutamiento que vemos en la película vía internet, ya en el año 97, cuando todavía internet ya existía, obviamente, pero todavía no estaba tan generalizado en la población. Los anuncios están inspirados claramente en el film de propaganda nazi El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl. Obviamente, de manera muy irónica, hay un anuncio, uno de los anuncios vemos como unos niños pisotean unas cucarachas. Pues resulta sorprendente viendo el tono de estos anuncios, claramente, además cogido toma por toma, plano por plano, del triunfo de la voluntad, pero aún así se le confundió esto a muchos críticos, ¿no? Y siguieron tildando la película de propaganda nazi o algo así. La ironía de estos spots y la ironía de estos telediarios, que ya veíamos en Robocop, son también a su vez muy deudores del regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, o del regreso del Señor de la Noche, como se llamó en España. Estos segmentos del film, estos anuncios propagandísticos, irónicos, dan la clave sobre el tono de Starship Troopers, un tono que no se entendió para nada en el momento de su estreno. Creo que también el fracaso fue motivado porque el reparto estaba encabezado por desconocidos, por actores de teleseries juveniles, y en la época pues nadie conocía a estos protagonistas, solamente algún secundario como Clancy Brown o como por supuesto Michael Ironside, pero que no dejaban de tener papeles secundarios y no encabezaban el cartel. Todo el presupuesto de la película, más de 100 millones de dólares, fue a los efectos especiales. No se quisieron gastar mucho en nombres muy conocidos y todo el dinero fue a los efectos. Y los efectos hoy día, muchísimos años después, siguen sorprendiendo y siguen siendo mejores que muchas películas actuales. Son realmente un hito en los efectos digitales. Este fracaso comercial, sin embargo, ha devenido en posterior estatus de culto a medida que la película se fue comprendiendo, se fue digiriendo mejor y fue ganando poco a poco nuevos incondicionales, hasta el punto de que ha generado franquicia, una franquicia transmedia. Starship Troopers ha dado lugar a varias secuelas, 2 secuelas en imagen real y 2 secuelas de animación. La primera secuela de 2004, Starship Troopers, el héroe de la Federación, realmente no merece mucho la pena. Es una película hecha con 4 duros, es una película encapsulada, es decir, transcurre íntegramente en un solo escenario. Todos los personajes están en un solo lugar y tienen que repeler el ataque de los bichos. Para entendernos, es básicamente como el asalto a la comisaría del Distrito 13 de John Carpenter. Está dirigida por Phil Tippett,
diseñador de las criaturas, pero realmente la película es de una pobreza total. De hecho, tienen que recurrir a utilizar o a reutilizar y a tomar planos directamente y efectos de la primera película, sin ningún tipo de tapujo. Y además, a pesar de venderla como una secuela, realmente no continúa la historia para nada. Y puede ser secuela o puede ser precuela. Realmente se puede ubicar en cualquier punto de la línea temporal del universo de Starship Troopers. Pero la siguiente secuela, de 2007, Starship Troopers Marauder, que se llamó Starship Troopers Armas del Futuro en español, sí realmente tiene cosas interesantes y es la auténtica continuación de la primera película. De hecho, tenemos de nuevo a Casper Van Dien como Johnny Rico, de protagonista, y es la continuación directa. Aquí dirige Ennio Meyer y también la guioniza, es decir, el guionista de la primera película y colaborador de Verhoeven en otras películas, con lo cual está muy bien pillado el tono irónico, el tono satírico de Verhoeven, porque realmente es el escritor de la primera película. Está mejor dirigida que la segunda, tiene ideas muy locas, no solo se satiriza ya pues el fascismo y esta sociedad militarista, sino que va un paso más allá y ridiculiza pues el fanatismo religioso y los populismos y otros temas. Aquí tenemos un general muy divertido, un mariscal, que además de dirigir los ejércitos, pues es también una especie de cantante de Operación Triunfo. La película tiene ideas muy locas, muy divertidas, es una película de bajo presupuesto, los efectos especiales obviamente no podemos pedirle que estén a la altura de la primera película, pero como digo, si queréis saber qué pasó después de Starship Troopers, cuál es la continuación verdadera de la historia, pues esta es la película a la que tenéis que recurrir y luego también a las siguientes de animación. En esta película, por ejemplo, vemos qué pasó con el bicho cerebro que se capturó en la primera película. Tiene ideas muy divertidas, tiene mucho humor negro, tiene mucha mala leche y con las limitaciones de presupuesto que tiene una película directa a DVD y Blu-ray, pues es una película pues interesante dentro de la franquicia de Starship Troopers. Las películas de animación, pues que una en 2012, Starship Troopers Invasión, y otra posterior, que es Starship Troopers El Traidor de Marte, también son interesantes y continúan la historia. También hay una serie de animación, hay cómics, hay también una adaptación de la película en cómic, hay varios videojuegos, hay un videojuego en tercera persona, hay un videojuego también de estrategia. Estos videojuegos se han perdido porque, como sabéis, todo lo que no esté en plataformas digitales como Steam o GOG, pues se pierde. Pero en 2022 ha salido un videojuego de estrategia de Starship Troopers Terran Command, un videojuego que combina estrategia con defensa de torres y que realmente es un juego bastante interesante y que por fin pues hace un poco de justicia a la película, y que si os gustan los juegos de estrategia pues os va a gustar, y sobre todo es un juego que ahí va a permanecer porque se vende en plataformas digitales. Todos los videojuegos que no estén en plataformas digitales pues realmente se pierden. A pesar de la pobre recepción inicial que tuvo, Starship Troopers, la película, cumplió los objetivos que tenía su director. Yo recomiendo que veáis los comentarios del director en el Blu-ray, en el DVD también está. Muy interesantes los comentarios de Verhoeven, que como cuenta que él mismo no dio crédito de cómo no se entendió la película, de cómo no pillaban las bromas que tenía o la ironía que tenía la película, y que él pensaba que iba a ser un éxito y que no da crédito a la recepción que tuvo. Como digo, es muy interesante, son muy interesantes los comentarios de Verhoeven. La película no renuncia a ofrecer un espectáculo, más allá del mensaje o no que pueda tener, de primer nivel. La acción es espectacular. Está rodada a imagen y semejanza de las películas